Él ya vino, Él ya vino, Él está con nosotros, los salvados, por su gracia. Él ya vino. Y entonces aquí dice que el versículo 31 de San Juan 3 dice, el que de arriba viene es sobre todos. Qué bendición, el que de arriba viene. Y como ya vino, él sigue siendo ese nombre que es sobre todo nombre. Y solo en él hay que salvación, vida eterna. ¿Por qué? Porque es sobre todos. Pero entonces dice la escritura, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Aquí habla de Cristo, pero también habla de la iglesia. Aquella iglesia por la cual él oró cuando dijo, están en el mundo, pero ya no son del mundo. ¡Qué bendición! ¿Por qué no son del mundo? Porque ahora somos de arriba. Como él es de arriba, nosotros también somos de arriba. Y allá está nuestro destino, allá en la casa de mi padre, muchas moradas hay. ¿Dónde están esas moradas? Allá arriba, arriba, más allá del sol, más allá del sol, como dice la canción, más allá del sol, allá arriba, hay alguien que nos está esperando, allá arriba hay alguien que vino a tomarse a sí mismo, que vendrá a tomarse a sí mismo y que ha venido a tomar a aquellos que le reciben como su Señor, como su Salvador, el que aman su venida, el que aman su palabra, la atesoran, la obedecen. Y así, como dice la Escritura, qué bendición, dice que es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, hablando del hombre nacido de nuevo y el hombre nacido de carne y sangre. El que nació de carne y sangre por lo natural es terrenal, pero el que nació del Espíritu es que de arriba, de arriba. El que es terrenal, ¿qué dice aquí la palabra? Cosas terrenales hablan. Solamente se preocupa por lo terrenal. El que viene del cielo es sobre todos. Y este a quién se refiere? A Cristo. ¿A quién más se refiere? A los cristianos, a la iglesia, que está ¿qué? Sobre todo, que estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos sobre todos. Y Cristo es la cabeza. Gloria a Dios. Entonces, qué bendición poder comprender que el que viene de arriba es sobre todos. Aquí está las palabras del mensajero que escribió estas letras, el mensajero que aún era de la tierra y por lo tanto era terrenal, pero él confesó y se comparó con aquel que venía del cielo, el Señor que viene del cielo. Ese tenía la naturaleza divina, aún, aún Juan Bautista, aún Juan, el escritor, todavía tenían la naturaleza terrenal, porque aún Cristo aún no había muerto y resucitado. Por eso es que comenzaron deduciendo aquí que el que es de arriba tiene una naturaleza divina y por lo tanto es sobre todos. Entonces aquí donde ellos están señalando al supremo, al soberano, al que tiene autoridad sobre todas las criaturas que él mismo ha creado, sean visibles e invisibles. Bendito Dios. Y eso también lo confirma el apóstol Pablo cuando dice allá en Colosenses 1, 15 y 16, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Él es quién? La imagen del Dios invisible. El primogénito de la creación. El primogénito. O sea, Él es el primero de la nueva creación.
¿Quiénes somos nosotros, la iglesia? Somos criaturas nuevas. Somos de una nueva creación porque estamos en Cristo, el que es sobre todo, el que es sobre todos. Y el que está en Cristo, nueva creación es. Pero Cristo es el primogénito de esa nueva creación, la imagen del Dios invisible. Qué bueno que todos podamos entender, comprender esa gran verdad. El primogénito es Cristo, pero nosotros somos los que componemos esa nueva creación con Cristo a la cabeza, el que vino de arriba y el que vino a hacernos también partícipes de esa naturaleza divina y maravillosa. ¡Qué belleza! El primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¡Qué bendición! ¿Por medio de quién? De él y para él. ¡Qué bendición! Entonces, mire como dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces aquí podemos observar cómo el origen de una persona determina también qué, la naturaleza de sus palabras. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Nuevamente lo repetimos, en contraste con el que viene del cielo, que es que sobre todos. Bendito Dios. Y puede hablar de lo que vio y oyó en la misma presencia del Padre. ¡Qué bendición! Ahí vemos la naturaleza de sus palabras, palabras del cielo, palabras celestiales. El origen de una persona determina qué, la naturaleza de sus palabras. Por eso la palabra de Cristo eran palabras que celestiales. Si alguien viene del Japón, lo escuchamos hablar, podemos determinar de dónde viene, del Japón. Si viene uno de Estados Unidos, lo escuchamos hablar, ese es gringo. Si escuchamos hablar a un colombiano que hable paisa, decimos, ese es colombiano. Y si de pronto habla muy amontañerado, decimos, ese es un montañero. Ese es un montañerito, ¿ya? ¿Cómo habla? Porque lo, la naturaleza de sus palabras nos hace entender de dónde viene, cuál es su origen. Bendito Dios. Pero en Cristo, en aquel que es nueva creación en Cristo, sus palabras también determinan su origen. Si es un hombre o una mujer espiritual de arriba, o si es un hombre o una mujer carnal, terrenal. Bendito Dios. Ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde está la diferencia del que viene de arriba y del que es de arriba, del que es de la nueva creación y de los que aún es de la vieja creación adámica. Dios mío. Entonces, por eso es que el Señor le trataba de explicar a Nicodemo, allá en su entrevista, allí en los versículos anteriores, cuando le dice que de cierto te digo, Nicodemo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí podemos ver a Nicodemo todavía, siendo un hombre terrenal. No podía entender las palabras celestiales. Por eso, como le dijo ahí, es que para poder entender las palabras del cielo, creer en las palabras celestiales, te conviene nacer de nuevo. ¿Te conviene nacer de qué?
de nuevo, te conviene ser de la nueva creación. Yo soy el primogénito, dice allí la escritura, Él es el primogénito, Él es el primero de la nueva creación. Y los que le recibimos como nuestro Señor y Salvador, los que nacemos del agua, de la palabra, del Espíritu Santo, esos somos que partícipes de esa naturaleza divina. Estos pueden oír, creer esas palabras del cielo, esas palabras celestiales. Lo que es carne, carne es. Lo que es espíritu, espíritu es, dijo el Señor. Entonces, ahí estaba Juan Bautista y como declaró que él simplemente era una voz que hablaba en el desierto, un eco de la voz celestial que llegaba desde el cielo. Por lo tanto, no ofrecía la claridad, no podía hacerles entender la profundidad de las palabras de salvación. Por eso dijo que el verbo encarnado, ese era el enviado por el Padre, el que le haría clara todas las cosas, el que le haría conocer todas las cosas. Por eso en San Juan 1:18 dice allí, a Dios nadie le vio jamás, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién le dio a conocer? El unigénito del Padre, el que vino de arriba. Ese sí le dio a conocer, porque venía de qué? Del cielo. El que aún es terrenal, aún no puede dar a conocer la revelación del Padre, la revelación de la verdad. ¿Por qué? Porque ahí mismo sigue diciendo, y lo que vio y oyó, eso testifica. Imagínate, lo que vio y oyó, eso testifica. ¿Por qué? Porque él sí conocía quién lo había enviado. Él sí conocía la autoridad divina con la que Cristo hablaba no se podía comparar con la de ningún otro hombre, ni siquiera con la de Juan Bautista, la de los evangelistas, la de los profetas. ¿Por qué? Porque el único que vino de arriba, directamente de arriba del cielo, ¿quién fue? Cristo nuestro Señor. De igual manera no podemos negar lo que dice el apóstol Pedro allí en segunda de Pedro 1:21 cuando dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos fueron inspirados, pero Jesucristo no era inspirado, Él era la palabra, Él era el que venía de arriba, él es el que revelaba la verdad, Él era el que traía la salvación. Qué hermoso, Dios mío, qué hermoso, qué hermoso poder entender lo que entendió el apóstol o la persona que escribe Hebreos, donde dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo le habló a los padres por los profetas? Inspirados por el Espíritu Santo. Pero en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Qué bendición que ahora nosotros estamos siendo instruidos, dirigidos, no por hombres, sino por quién, por el mismo Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para eso vino de arriba. ¿A qué? A ser el primogénito en medio de muchísimos hermanos, a ser el primogénito de una nueva creación. El que está en Cristo hace parte de esa nueva creación. Qué bendición tan maravillosa poderlo entender, poder entender cómo la muerte y resurrección y ascensión de Cristo ahora bendice a un pueblo llamada la iglesia.
su muerte y su resurrección. Bendito Padre. Entonces, qué bendición, cómo podemos notar que allí Dios habló por medio de los profetas y ahora habla por el propio Hijo. Bendito Padre, pero siempre que en la revelación por el Espíritu Santo. Dios mío, porque el mismo Espíritu que operó en Cristo opera en la iglesia, opera en sus servidores. Toda palabra que sale de un hombre y una mujer nacida de nuevo, que viene de arriba, es de origen celestial. Ya no es terrenal, ya es celestial. Son palabras de verdad, son palabras de vida. Dios mío. Y tiene que ser necesariamente entendida por el Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios que es tan bueno. Y ahora no tenemos una sabiduría terrenal que es animal, diabólica, terrenal. Ahora tenemos la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que del cielo, que es ante todo de buen hombre, pacífica, la sabiduría que nos hace andar en el temor de Dios, el que ya no nos permite ser tan carnales, tan terrenales y hablar cosas terrenales, sino hablar ¿qué? El idioma celestial y poder ser de aquel que es sobre todos y poder oír y testificar y dar testimonio de la grandeza de su amor, poder testificar de sus maravillas. Pero aquí dice la Biblia en, en, en el versículo 32, dice, y nadie recibe su testimonio. Tristemente, hay muchos que no testifican, hay muchos que no le creen a Dios. Qué tremendo aquí, cómo vemos la dura oposición de los hombres a la revelación divina. Muchos se oponen a la revelación divina. Muchos entienden la revelación divina. Muchos se oponen a la revelación divina. ¿Por qué? Por ser terrenales, por ser de la tierra, por no ir a Cristo, el que vino de arriba. ¿Qué va a suceder? Seguirán siendo hombres y mujeres que terrenales, adánicas, porque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y en el mundo estaba. ¿Por qué estaba en el mundo? Porque vino de arriba, como nos lo dice aquí el escritor Juan. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Por ser tan terrenales, tan carnales. Eso lo dice en San Juan 1, 9, 11. Luego ya en San Juan 3, 19 dice, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Dios mío, bendito Padre. Entonces aquí vemos cómo el escritor hace como un profundo lamento de Dios al ver la obstinada incredulidad de tanto ser humano, de tantos hombres. La luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas. Qué lamento de aquel que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué lamento de aquel que vino de arriba, allá hace un pueblo para sí, pero tristemente amaron más lo terrenal que lo celestial. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, dice la escritura, bendito. ¿Cómo puede ser que después de que Dios haya hablado tan claro por la palabra, tanto evangelismo, tantos lugares donde
se habla de Cristo, se habla de la palabra, y aún hay muchos hombres y mujeres que aún rechazan esta salvación tan grande, y aún habiéndola recibido, también hay muchos que no la valoran. Tristemente, es una gran realidad. ¿Y la razón? ¿Cuál es la razón? Porque siempre se busca una razón. Siempre el hombre le quiere echar la culpa a Dios de las desgracias que ocurren en este mundo y aún de lo que vive cada uno. Y si Dios fuera bueno, y no es así porque Dios es bueno, maravilloso. La razón es que verdaderamente no es que Dios haya fallado en darse a conocer. Ya se hizo conocer a través de Jesucristo. Es el hombre que no quiere creer por la maldad que hay en su corazón. Dios mío, tanta maldad en el corazón, tanta dureza. Y eso, la verdad, dice aquí el apóstol Pablo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ya vino. El que viene arriba, dijo allí el escritor, pero resulta que ya vino, ya vino, ya vino, ya vino. La luz que vino al mundo ya vino. Ya murió, ya se sacrificó por todos nuestros pecados. Ya fue el sustituto, el cordero inmolado que tomó nuestro lugar para absorbernos de toda culpa, para salvarnos, para librarnos de ir a la condenación eterna. Ya vino, pero tristemente el mismo mundo incrédulo se condena. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras que eran malas. Entonces la razón por la que los hombres aman más que las tinieblas no es porque sean ignorantes, por no haber oído nunca el Evangelio. La mayor parte del mundo entero ya está evangelizado, ya nadie puede decir que no se le habló. Lo que sucede es que están apegados a su vana manera de vivir, apartados de la voluntad de Dios. El mundo no quiere el Evangelio. El mundo no quiere escuchar el Evangelio de Jesucristo, precisamente porque muchos no se quieren comprometer, porque el Evangelio lo compromete a uno. Hay un compromiso con el que vino de arriba, cambiar nuestra vana manera de vivir, arrepentirnos, convertirnos. Pero amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué? Eran malas. Bendito Dios. Entonces no quiere venir a Cristo, no quieren comprometerse con el Evangelio, con la iglesia. ¿Por qué? Porque el Evangelio, el camino de la salvación, exige un cambio de vida. Pero como no quieren cambiar, piensan que como no roban, no matan, no le hacen mal a nadie, porque hacen buenas obritas por ahí, porque cantan coritos de vez en cuando, que van a una iglesia, ya creen que están bien con Dios, pero su idioma es ¿qué? Terrenal, porque cosas terrenales hablan. Bendito Dios, pero el que se compromete, el que recibe a Cristo, el que ama más la luz que las tinieblas, entonces ese nace del cielo, ese habla cosas celestiales y es tenido en gran estima en el reino celestial. Qué bendición, Dios mío, para aquellos que aman la luz y rechazan las tinieblas. Qué tristeza para aquellos que amaron más las cosas de este mundo y, y aún habiendo tenido la oportunidad para ser salvos, pero ellos mismos se condenan. Bendito Padre, bendito Dios tenga misericordia
del mundo entero, ten misericordia de nuestras familias y aún de nosotros mismos, que perseveremos en ser esos hombres y mujeres que ahora somos de arriba, que somos del que viene de arriba. Dios mío, imagínense, mire lo que escribe allí en Romanos 1:19 al 21, porque de lo que Dios se conoce, le es manifiesto. ¿Sí vio? Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto. Todo se les dice y se les habla de Dios, inmediatamente, claro, Dios, Dios es, Dios es amor, Dios es lindo, Dios me ama, Dios santo. Ya lo de Dios les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Mira cómo dice, Dios se lo manifestó. Nadie podrá tener excusa delante del trono de la gracia. Nadie podrá tener excusa delante del tribunal, porque de lo de Dios le es manifiesto a todos. Se les es manifiesto. Pues habiendo conocido a Dios, imagínense, conocido a Dios. Por eso dice la Biblia que todos le conocerán. Todos conocen que Dios es el creador del universo, que todo lo que existe fue porque hay alguien supremo que lo hizo, pero dice que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, Dios mío. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones, porque la luz vino al mundo y ¿qué hicieron ellos? Amaron más las tinieblas que la luz. Ahí está la condenación. ¿Qué sucedió? Su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuántos, a cuántos se les ha entenebrecido el corazón? ¿Cuánta dureza? Teniendo la salvación delante de ellos, en ellos, para su casa, pero dice la escritura que se envanecieron en sus razonamientos, en sus teologías, en sus filosofías. Dios santo, imagínense. ¿Cuántos dicen creer en Cristo? ¿Cuántos dicen ser de una iglesia? Yo soy de una iglesia. Yo oro, yo canto, yo escucho la palabra. ¿Cuántos tienen ese comezón de oír y oyen y oyen y oyen? Pero como dice el apóstol Santiago, son oidores olvidadizos, solamente oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra, Dios santo. ¿Cuántas cantidades hay que se confiesan cristianos? Hay muchos, pero ¿cuántos auténticos cristianos? ¿Cuántos hablan el idioma celestial? ¿Cuántos hablan el idioma terrenal, carnal, y aún confesando a Cristo, Dios santo? Y así eso pasaba en la época de Jesús. Habían hombres que mientras escuchaban sus palabras allí se sentían emocionados, le seguían. ¿Y por qué le seguían? Esa es buena pregunta. ¿Por qué le seguían? Para ser salvos de esta generación maligna y perversa, o para recibir sus favores, para recibir sanidad, para recibir milagros, porque se impresionaban por lo que veían en ese ministerio tan poderoso que vino de arriba. Pero después, cuando comprendían las demandas del Cristo de la gloria, de la gracia de Dios, porque hay demanda, el Evangelio demanda, el camino demanda, el camino angosto demanda, la salvación demanda. Pero ¿qué pasó? Luego
cuando comenzaba el Señor a decirles, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. Por aquí que es para allá. Ay, ay, ay. Le abandonaban, las bellezas le abandonaban. ¿Cuántos en este tiempo lo mismo? Comienzan a pasar tribulaciones, dificultades, y comienzan a buscarlo. Y uno piensa que lo están buscando de corazón. Y a uno como pastor se topa con tantas personitas allí. Y bueno, uno cumple con darles amor, con darles la oportunidad de que escuchen la palabra, de que reciban amor si un día no lo recibieron. Y emocionados. Y uno también contento porque un discípulo más para Cristo, un salvado más. Pero de repente, cuando no reciben lo que querían recibir, cuando no oyeron lo que querían escuchar, por aquí que es para allá, cuando comenzaron a ser apretaditos de que había una demanda, de que había que negarse, de que había que morir, por aquí que es para allá, Dios santo. Juan 2:23, mire cómo dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Por qué creyeron? Por las señales que hacía. Porque esas señales que hacía les traían beneficios a ellos. Los leprosos eran sanados. Mire, tanto que 10 fueron sanados. O de 9, no recuerdo si era 9 o 10. En cierto caso es que apenas uno se devolvió. A darle gloria. Creyeron, creyeron, viendo las señales que hacía. Y verdad, y uno le pide a Dios, Dios, dame señales para liberar a la gente, para sanarlos de sus dolencias, de sus enfermedades. Y Dios es tan maravilloso que de verdad lo usa uno como pastor, como predicador, y ve uno como esas personitas, verdaderamente Dios comienza a hacer una obra tan extraordinaria en ellos, y uno contento y uno feliz, cuando de repente hasta uno mismo es defraudado, hasta uno mismo es robado, porque aún muchos, o algunos, no todos, algunos de esas personas, porque Dios va uniendo gente linda, gente maravillosa, que como aquel leproso que fue sanado, se devuelven y se quedan allí, o como aquel garadeno que quiso estar con él, o como todos aquellos que le reconocieron y se sometieron a su voluntad, a sus mandamientos, a sus demandas, se comprometieron, pero hay otros que tristemente entristecen el corazón de Dios. Si entristecen el corazón de Dios, ¿qué van a decir con nosotros? Bendito Padre. Y entonces creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Afortunadamente Jesús conocía a todos. Tenía era el mismo Dios. Nosotros si no podemos entender con qué intención otra persona se arrima a uno o con qué intención alguien viene a la casa a pedir ayuda o entra a la iglesia. Hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento, porque si no valoran a Dios, mucho menos van a valorar lo de uno. Pero bueno, Dios nos llamó a dar amor y demos amor. Y si nos pagan mal, nosotros pagamos con bien. Bendito Padre, ese es nuestro legado, porque el que es de arriba hace las cosas de arriba. El que es de la tierra, pues obviamente hace las cosas de la tierra, el egoísmo, la infidelidad, el egoísmo, el desamor, la ingratitud, Dios mío, cuánta ingratitud. Decía un varón que la ingratitud es tan grande y es tanta que
sirve para muchos, sirve para todos, la ingratitud. Bendito Padre, guárdanos, Señor, de la ingratitud. No se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios mío, ¿qué hay en el hombre? ¿Qué hay en el hombre? Imagínense, ni nosotros mismos nos podemos confiar de lo que hay en nosotros, porque engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién le conocerá? Dios mío, ¿quién le conocerá? Por eso es que alguien da consejos mal dados, uno mismo cayó en ese error. ¿Qué hago en medio de una dificultad para tomar una decisión? Y uno llega y le responde, haga lo que dite su corazón, lo que le esté diciendo su corazón, hágalo. Grave, grave, mal consejo, porque engañoso es el corazón. Tenemos que dejarnos guiar es por el Espíritu, por el que viene de arriba. Bendito Dios, por la palabra, por el consejo de la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Espíritu Santo? No lo que diga mi corazón, porque Dios Santo, ¿cuánto un día se confiaron de lo que había en su corazón? ¿Y qué sucedió? En el momento de la prueba, en el momento de la demanda, hicieron como aquellos que iban abandonando a su Mesías, Dios mío, a su Salvador. Pero bueno, qué bendición. No podemos confiarnos de aquellos que dicen creer en Cristo, que aquellos que son cristianos. O muchos piensan que pasan por un lugar y ven eso atestado de gente, lleno de gente. Qué bendición que todos fueran del cielo y no terrenales, sino celestiales. Qué bendición. Y a veces resulta que eh, pasan por una iglesia pequeñita o a uno mismo le preguntan o a los hermanos le preguntan, ¿y cuántos se congregan en su iglesia? ¿Cuántos? Y entonces ellos piensan que uno les va a decir 100, 200, 500. Pero cuando uno les dice, no, somos 10, 15, 20, aún 30. Ah, no, así no es la iglesia del Señor. Porque imagínese, uno más un católico que pronto quiera convertirse y luego dice, no, pero es que en el catolicismo hay más pueblo, hay más gente, ¿eh? Uno pasa los domingos y todas las iglesias son llenas. O quizá también pasan no simplemente por una iglesia católica, no por una iglesia religiosa, una iglesia, como dicen ellos, protestantes, una iglesia donde creen en Cristo. Pero ¿cuántos de los que hay allí realmente son auténticos cristianos? Dios mío. Porque mire lo que dijo Jesús, lo que dice Jesús en un versículo allí, la cantidad de los verdaderos cristianos. Él dijo, ¿qué dijo él? En Lucas 12:32, ¿qué dijo? No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le plació daros el reino. A veces lo que muchos tienen porque es verdad, delante de Dios, resulta que no. Y lo que tienen en poco, resulta que es lo que Dios aprueba. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Bendito Padre. No temáis manada pequeña. Es un número pequeño. Es un remanente en todas las naciones, en todas las ciudades, pueblos, veredas, municipios. Una manada pequeña. Allí, allí está el Señor. Allí está los que nacen de nuevo, los que dan testimonio de la verdad.
porque hay muchos que no reciben el testimonio, hay muchos que no dan testimonio, pero hay muchos que sí dan testimonio. Gloria a Dios por aquellos que dan testimonio, porque al dar testimonio glorifican al Padre. ¡Qué bendición! Y mire lo que sigue diciendo allí, el versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. ¿El que recibe qué? Su testimonio. Este atestigua que Dios qué, el veraz, o sea, da testimonio de que Dios es qué, veraz. O sea, que Dios no es mentiroso. Bendito Padre, bendito Dios, el que recibe su testimonio. Siempre hay excepciones a la incredulidad. Y este versículo trata de los que sí reciben qué, su testimonio, y aquellos que son verdaderos creyentes, que se benefician de todo lo que Dios dice en su palabra. El verdadero creyente se beneficia de todo lo que dice la palabra, porque ama la palabra, porque ama la palabra, porque ama al que lo salvó, porque ama a los salvados, porque ama a los hermanos, porque ama a su pastor, porque valora lo que Dios valora, porque ama lo que Dios ama, porque bendice lo que Dios bendice, porque aborrece lo que Dios aborrece. Esos son los que nos beneficiamos de la bendita palabra, que es vida, la palabra que viene de arriba. ¿Qué vino de arriba? El verbo, la palabra, por lo cual debemos valorar la palabra, atesorar la palabra. Bendito Dios, bendito Padre. Y me toca mucho esta palabra que dice en Juan 6:27, que se abre a los ojos espirituales, que se abre a la mente espiritual. La mente carnal no puede entender las palabras del que murió en la cruz. Miren lo que dice Juan 6:27. Dice así. Juan 6:27. Dice, trabajad no por la comida que perece. O sea, como quien dice, no trabajemos tanto por lo terrenal. No nos preocupemos tanto por lo terrenal. No seamos tan terrenales, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Bendito Padre. ¿Quién nos da el alimento espiritual? El que vino de arriba, el que nos hace hombres y mujeres con el idioma celestial, no con el idioma terrenal, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. ¿A quién? ¿A quién señaló el Padre? A Jesucristo. Mire, mire, mire lo tremendo. Mire lo que es el Dios en el cual creemos, el Dios trino. El Padre señaló a quién? Al Hijo. Como quien dice, es el que Dios aprobó. Como quien dice, le puso un sello de aprobación, verificando que ese era el Salvador, el digno de todo crédito, que los que creyeran en él tendrían redención por su sangre, el perdón de todos sus pecados, que el que aceptara el testimonio que él daba de Cristo, hacía que Dios fuera realmente creído. No lo tenía por mentiroso, sino que lo tenía por un Dios veraz. Y en esto es que consiste la fe, que salva, que Dios ha puesto su sello sobre Jesucristo. A él señaló, dice la palabra, a él señaló el Padre. El que no esté en Cristo y sus palabras no moren en sus corazones, el que no tenga el idioma de Cristo, el idioma celestial, entonces
su fe no es auténtica, su fe no es genuina, su fe solamente es de palabras, porque este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí, dijo Jesús. Le confiesan, sí, pero con sus hechos le niegan. Entonces, en esto consiste la fe que salva. Dios ha puesto su sello sobre Cristo y ahora nosotros debemos ponerlo ¿qué? También Él, sobre Él, nuestra mirada en Él. Él nos lo señaló, entonces nosotros necesitamos ir a Él, estar en Él, permanecer en Él, porque la fe auténtica, la fe verdadera, consiste en hablar lo mismo que Dios habla, creer en lo que Dios dijo, a quien creer en aquel en que Dios señaló, estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho, creerle, obedecerlo en nuestras vidas, creer en el pacto eterno, vivir en el pacto eterno. ¿Cuál es el pacto eterno? El nuevo pacto, el pacto que es la sangre de Cristo Jesús, que nos limpió de todo pecado y de todas nuestras maldades. Dios mío. Por eso es que es el mismo escritor de San Juan llena en su epístola en primera de Juan 5:10. Imagínense, tremenda demanda. Tremendo lo que dice aquí la palabra, que muchos la leen, pero no la entienden, porque y al no entenderla están haciendo a Dios que mentiroso. Porque si no creen en el que Él señaló, están diciendo que Dios es mentiroso. Que aquel que dice que no necesita estar en el Hijo, pudiendo estar en el Padre, ya está haciendo a Dios mentiroso. Aquellos que dicen que no, que Cristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están haciendo a Dios mentiroso, porque el Padre señaló a alguien, al Salvador, al único que venía a traer ¿qué? Vida al hombre, al único que vino a traer luz en medio de la oscuridad. Y en primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios. ¿De quién habla aquí? El Hijo de Dios. Y se habla del Hijo de Dios porque tiene un Padre, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho a Dios. ¿Le ha hecho qué? Mentiroso. Uy, eso sí es grave delante de Dios. Por no creer en lo que Él está hablando del Hijo, le ha hecho qué? Mentiroso. Ay, Dios mío. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ay, ay, ay. ¿Cuántos ay, ay, ay? Para aquellos que hacen a Dios mentiroso. Porque no han creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de qué, de su Hijo, de su Hijo. Entonces démonos cuenta aquí la seriedad, la gravedad de no creer en el testimonio que Dios ha dado a través de su propio Hijo. Eso no es más sino que hacer a Dios mentiroso, lo cual es extremadamente grave, gravísimo. No puede haber una revelación más clara que la que Dios nos ha dado a través de su Hijo unigénito, el unigénito del Padre, el amado del Padre. Por lo tanto, rechazar esa revelación, rechazar al que señaló el Padre, tendrá implicaciones terribles para aquel que se niega a estar en Cristo, a amar a Cristo, a vivir a Cristo, a dar testimonio de Cristo. Dios mío. Y por eso es que ahí al terminar aquí este estudio aquí en el versículo 36, que es mucho más amplio el estudio, pero va a tocar acortarlo. Bendito Padre. Mire las consecuencias de hacer a Dios mentiroso, de no creer en el que Él envió, en el que vino de arriba. El versículo 36, ¿qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el que señaló el Padre, que tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿No verá qué? La vida, no verá la salvación, no verá la vida eterna, no verá la luz, sino que las tinieblas siempre
estarán allí. Dios mío, siempre será un hombre y una mujer terrenal y cosas terrenales hablarán siempre. ¿Por qué? Por rehusar creer en el Hijo. No verá la vida, no verá la luz, no verá la salvación, pero sabe decir que va a haber tristemente. Y eso es lo que Dios me ha puesto a predicar estos últimos días aquí en la congregación. Sino que la ira de Dios está, ¿qué? Sobre él, tristemente. Hay muchos que aunque digan, yo soy borracho, pero Dios me ama. Yo soy chismoso, pero Dios me ama. Yo soy rumbero, bailarín, soy mejor dicho, soy mujeriego, y soy esto, y soy lo otro, y soy idólatra, y soy esto o aquello, todo lo que Dios detesta. Y Dios me ama así. Ay, 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 Dios me ama así. Créalo que si te mueres así, te va a esperar la ira de Dios. Y eso es lo que la iglesia debe predicar en estos últimos tiempos. Porque la gente confunde el amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario, pero no se dan cuenta que si mueren en sus pecados morirán y la ira de Dios estará sobre ellos. Ay, 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 Dios mío. Y bueno, bendito Dios, no podemos continuar porque es muy extenso, pero aquí el llamado es a qué? A creer en el que Dios envió, a estar en el que vino de arriba, al que vino de arriba, aquel en que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en aquel que estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esa es la bendición de los que estamos en él, de los que permanecemos en él, de los que tenemos el idioma celestial. Dios mío, Padre Santo, bendito Dios. Tenemos la seguridad, en Él estamos seguros, en Él tenemos la vida, en Él estamos confiados, en Él tenemos la certeza de nuestra salvación, en Él y por el Espíritu Santo podemos valorar esta salvación tan grande sin temer al futuro juicio que vendrá sobre todos los hombres, Dios mío, esos hombres incrédulos, aquellos que tuvieron la salvación delante de sus ojos, pero la rechazaron, Dios mío. Bendito Padre. Por eso compartimos el Evangelio, compartimos esta verdad y hablamos de esta verdad, porque el que viene de arriba, cosas celestiales habla y testifica, y muchos no podrán recibir el testimonio, pero muchos podrán recibir el testimonio de que Cristo les salvó, que Cristo lo perdonó, que Cristo lo ungió, que Cristo es su Señor, que Cristo es su Salvador, que confiamos en su sacrificio para nuestra salvación, confiamos en Él, que aunque somos pecadores, que merecíamos una justa condenación, pero que le entregamos nuestras vidas manchadas por el pecado, le entregamos esta vida viciada, confiando en su sacrificio en esa cruz, Dios mío, y allí donde murió Él a favor nuestro, y es allí en esa cruz, y es allí en ese sacrificio, donde mostró ese amor, y ya no nos juzga como culpables, ya la ira ya no está sobre aquel que viene de arriba, que nació de arriba, porque la pena que merecían nuestras culpas, todas recayeron sobre él, Dios mío. De manera que nosotros, la iglesia, nacida del Espíritu, somos libres para siempre, somos libres de condenación.
Bendito Padre. Por eso muchos a veces no entienden y a veces piensan que los cristianos nacidos de nuevo somos fanfarrones o tenemos un elevado concepto de nosotros mismos, sin entender que estamos bendecidos, felices de estar en Cristo, de haber sido salvados, que confiamos no en nosotros mismos, sino en la bondad de Dios, en el Espíritu Santo, en su grandeza, en la suficiencia de la obra de la cruz, donde nos perdonó todos nuestros pecados. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que recibimos al que vino de arriba, los que no le rechazamos. Porque el que queda en el Hijo tiene vida eterna, permanente, en Él, Dios mío. Nuestra salvación nunca será por las buenas obras, jamás. Es por la obra realizada en la cruz del Calvario. Bendito Padre, bendito Dios. Qué maravilloso poder contar con nuestro Rey y Señor desde ahora y para siempre, Dios mío. ¿Qué dijo Moisés? Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Mas a cualquiera que no oyere las palabras de ese profeta, ¿qué le va a pasar? Será que eliminado. Dios mío. Pero tenemos un profeta, tenemos un gran sumo sacerdote, al cual la iglesia oye, escucha y obedece. Esa es nuestra decisión, esa es nuestra determinación, estar en constante relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y todo eso determinará que nuestro destino eterno. Y seremos ¿qué? Librados de la ira venidera. Bendito Padre. Sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí vemos cómo el escritor explica que quien no quiere obedecer al Hijo y rehúsa creer en él, no solo no verá la vida, sino que la ira de Dios ¿qué? Está sobre él. Y bueno, que Dios nos dé la oportunidad de compartir estos temas. Y bendito Dios. Dios es amor, sí, Dios es amor, claro que sí es amor. Y Dios te ama como eres. Y Dios te ama, ama al pecador y aborrece el pecado. Pues déjeme decirle que Dios aborrece todo del hombre pecador. Todo, todo, porque ¿quién ama a un violador? ¿Será que usted ama a un violador? ¿A un asesino usted lo ama? Y eso es otro tema ya, que más adelante estaremos compartiendo. Porque así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te doy por este tiempo de enseñanza, Señor. Padre, que el que haya escuchado este mensaje pueda entender las palabras del reveladas, las palabras del Maestro, las palabras de aquel que vino de arriba, porque el que de arriba, porque el que de arriba viene sobre todos. No hay salvación sino en Cristo. El que es de la tierra es terrenal. ¿Cuántos predicadores terrenales y no solamente hablan sino cosas terrenales? Terrenales, terrenales, terrenales hablan. Sale de su boca solo lo terrenal, la prosperidad, enseñándole a una iglesia, a un pueblo, a aferrarse a lo terrenal, a la prosperidad, cuando estamos llamados ¿a qué? A vivir, a oír, a testificar, a dar testimonio de las cosas celestiales en Cristo Jesús. Bendito Padre. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pero Dios nos da el Espíritu por medida. Gloria a Dios, que no hemos recibido el Espíritu
allí a poquitos hemos recibido el Espíritu en gran medida, en gran suficiencia, llamados a ser llenos del Espíritu Santo y a testificar que Dios es veraz, que Dios no miente ni mentirá, y que Él señaló al Padre y Él señaló al Hijo, el Salvador del mundo. Pero el mundo, ¿qué pecado del mundo? Tiene la puerta abierta a la salvación, pero queda muy claro que se pierden, se condenan, no por su ignorancia, sino por su incredulidad, por su rebeldía. Ten misericordia, Señor, por estar, ¿qué? Apegados más a su vana manera de vivir, apartados de la voluntad de Dios, aborreciendo el Evangelio, aborreciendo la palabra. ¿Por qué? Porque exige un cambio, porque exige un compromiso. Pero gloria a Dios por aquellos que hemos nacido de Dios y que testificamos que Dios es veraz. Gloria a Dios por la palabra. Gloria a Dios, Señor, y que podamos ser esos fieles testigos de tu gran amor, de esta salvación tan grande, Señor. Gracias por guardarnos de la ira venidera, Señor. Gracias, Señor, porque como dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, Señor. Gracias porque nosotros creemos en el Hijo de Dios Altísimo y tenemos vida permanente en nosotros. Pero aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Padre Santo, ten misericordia de todos aquellos que rechazan esta salvación tan grande, Señor. De cierto os digo, dijo el que vino de arriba, el que oye mi palabra y que el que me envió tiene vida eterna. Mire la demanda. Hay que oír ¿qué? La palabra de Cristo. Y el que oye la palabra de Cristo, no es solamente creyendo en Cristo, es oyendo su palabra, escudriñando la escritura, escuchando el mensaje y obedeciéndolo. Y de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios, Señor. Gracias porque hemos pasado de muerte a vida, porque estamos en Cristo, porque estamos en su palabra, Señor. Y su palabra es nuestra vida, y su palabra es nuestra verdad, y su palabra nos ha hecho libres. Y donde hay libertad y hasta el Espíritu de Dios, porque donde mora el Espíritu tuyo, Padre, allá hay libertad, porque tú no nos has dado el Espíritu, pues tú, Dios, no nos da el Espíritu por medida, Señor. Tú nos das el Espíritu como ríos de agua de vida y hace que de nuestro interior corra ese río de vida, que podamos disfrutar de tu presencia, Señor, que podamos sentir tu presencia constantemente, que podamos vivir en tu presencia y podamos manifestar tu presencia desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén y amén.